Clase antihistamínicos o antagonistas de los receptores H1 de la histamina para enfermería. Lámina 1. Veamos en primer lugar algunos aspectos básicos del sistema histaminérgico. La histamina es un autacoide que participa en las reacciones alérgicas como la anafilaxia, en los procesos inflamatorios, en la secreción gástrica de ácido clorhídrico y además se comporta como neurotransmisor en el sistema nervioso central, donde interviene en procesos relacionados con el apetito, el ciclo vigilia-sueño, la memoria, el aprendizaje y el equilibrio. La histamina tiene tanto un origen exógeno, presente en alimentos, plantas y venenos animales, como un origen endógeno dentro del organismo. Es la histamina tisular, que es una amina biógena la cual se sintetiza a partir de la descarboxilación de la histidina. Esta histamina endógena se deposita en células cebadas y basófilos, de donde se puede descargar junto con otros compuestos como serotonina, bradiquinina, leucotrienos, heparina, etc. La liberación de la histamina puede ser por mecanismos inmunológicos, inducidos por antígenos como drogas, alimentos, plantas, venenos animales, etcétera, que explican la alergia o hipersensibilidad. Ese mecanismo inmunológico se debe a una reacción antígeno-anticuerpo sobre la superficie de un mastocito o un basófilo, desde donde se va a liberar la histamina, originando diversos efectos. La histamina también puede salir de sus depósitos por mecanismos farmacológicos debido a trauma, destrucción celular, frío, fármacos, venenos animales, ejercicio, etc. Por ejemplo, el síndrome del hombre rojo por el antibiótico vancomicina se explica porque el fármaco promueve la liberación farmacológica no inmunológica de histamina desde las células cebadas y su posterior interacción con receptores específicos. Igual ocurre con la administración intravenosa de medios de contrastes con yodo. La histamina exógena ingresa al organismo, por ejemplo, en alimentos, plantas y venenos animales, y produce efectos clínicos similares a los de la histamina endógena. El mecanismo de acción de la histamina, bien sea endógena o exógena, se explica porque interactúa con receptores específicos H1 y H2 en diferentes órganos y tejidos como la piel, la mucosa nasal, la mucosa bronquial, la mucosa conjuntival, el endotelio vascular, el músculo liso vascular, el músculo liso bronquial y el músculo liso intestinal, así como en el corazón y en el sistema nervioso central y periférico. Por ello, los efectos clínicos resultantes son similares en ambos casos, es decir, erupción, prurito, edema, broncoespasmo, rinitis, rinorrea, tos, estornudo, diarrea y vómito. Lámina 2. Ilustración del mecanismo de liberación inmunológica de la histamina. El mecanismo de acción se relaciona por su interacción con receptores H1 en el músculo liso, endotelio, piel, terminaciones nerviosas sensoriales y encéfalo. Acá vemos en un vaso cómo un alergeno, que pueden ser drogas, alimentos, plantas o venenos animales, interactúa como antígeno con un anticuerpo producido por el sistema inmune que está unido a receptores en una célula cebada o un basófilo. Es la reacción antígeno-anticuerpo. Como resultado, la célula se rompe y libera su contenido de histamina, que son los glóbulos amarillos, los cuales se unen a sus receptores H1 y H2 en el músculo liso vascular
o en el endotelio vascular y producen vasodilatación. Las figuras en azul representan moléculas del fármaco denominado antagonista del receptor de la histamina, que va a competir por el receptor con este autacoide de histamina, impidiendo la acción de ella, y en este caso el efecto vasodilatador que explica el edema y la hipotensión arterial que se puede presentar en las alergias. Lámina 3. Efecto de la histamina y de los antagonistas de los receptores H1 en el endotelio vascular. La interacción de la histamina con sus receptores predominantes H1 en el endotelio vascular activa la fosfolipasa C y el resultado es el aumento del inositol trifosfato IP3, el diacetilglicerol DAG y el calcio. Este calcio produce la contracción de las células endoteliales, con lo cual se retraen o separan las uniones interendoteliales y queda al descubierto la membrana basal. Esta retracción endotelial permite la salida al intersticio de líquidos, proteínas y células circulantes. Así se explica el aumento de la permeabilidad capilar y el edema intersticial que vemos en las alergias. Se refiere en la lámina abajo a la izquierda el escape vascular mediado en comparación con el escape vascular no mediado a la derecha debido a toxinas y agentes físicos que producen edema por la muerte de células endoteliales. Ese edema mediado puede evitarse o reducirse con los fármacos antihistamínicos o antagonistas de los receptores H1, porque el receptor predominante en el endotelio vascular es el receptor H1. Lámina 4. Efecto de la histamina y de los antagonistas receptores H1 en el músculo liso. Además de la fuga vascular y el edema intersticial mencionado, el otro efecto vascular de la histamina es vasodilatación, que puede originar hipotensión arterial, tanto por la interacción de la histamina con sus receptores H1 en el endotelio vascular, como por la interacción de la histamina con sus receptores predominantes H2 en el músculo liso vascular. Esto significa que la respuesta a los antagonistas de los receptores H1, a los medicamentos me refiero, será parcial aquí, porque ellos no actúan en los receptores H2 en el músculo liso vascular. En cuanto al músculo liso bronquial, la interacción de la histamina con los receptores H1 en la mucosa, en el músculo liso bronquial, produce broncoconstricción o broncoespasmo. Pero allí además se van a liberar otros neurotransmisores o compuestos que son los leucotrienos, los cuales también producen broncoconstricción al actuar en sus propios receptores de leucotrieno. Esto quiere decir que la respuesta a los antihistamínicos o antagonistas de los receptores H1 también será parcial aquí, porque el efecto broncoconstrictor de los leucotrienos no es neutralizado por dichos medicamentos, porque ellos no actúan, los medicamentos no actúan en los receptores de leucotrienos, sino en los receptores H1. Por último, en el músculo liso intestinal, donde el receptor de la histamina es predominantemente H1, existe una buena respuesta del aumento del peristaltismo por la histamina con los antagonistas de los receptores H1. Lámina 5. Efecto de la histamina y de los antagonistas receptores H1 en la rinitis alérgica. En estas mucosas el receptor predominante es el H1, por lo que todas esas manifestaciones clínicas descritas aquí como hiperemia conjuntival, prurito ocular, lagrimeo, congestión nasal, prurito nasal y tos pueden mejorar sustancialmente con los antagonistas de los receptores H1 o antihistamínicos. Lámina 6. Algunos de los productos comerciales antihistamínicos que seguramente ustedes ya conocen. Lámina 7. Acá se ilustran algunos de los efectos clínicos de la histamina
como son la erupción urticaria, edema de los párpados y los labios, edema angioneurótico y picazón o prurito. Lámina 8. Acá se presentan algunas fuentes de la histamina exógena o externa, como abejas, avispas, orugas o gusanos peludos, pringamosa y palometa peluda. Recordar que estos organismos pueden causar además reacciones alérgicas porque su veneno se comporta como un antígeno. Lámina 9, una lista de alimentos ricos en histamina o sus precursores. Por lo tanto, se trata de una histamina externa o exógena. Lámina 10, son diversos los grupos de fármacos que se relacionan con el sistema de la histamina, pero en esta clase se refiere específicamente al tema antagonistas de los receptores H1 de la histamina. Lámina 11, así que una vez revisado estos aspectos básicos de la histamina, veamos ahora cuáles son los objetivos del tema fármacos que actúan en la transmisión histaminérgica, que incluye su clasificación, los diferentes mecanismos de acción, los efectos farmacológicos, las propiedades farmacocinéticas, los usos clínicos, las reacciones adversas medicamentosas y los cuidados de enfermería, recordando que la clase se refiere específicamente a los antagonistas de los receptores H1 y que pueden consultar en el CAPSUM y en el FLORE. Lámina 12. En esta lámina repetimos lo que ya se dijo en la lámina 3 relacionado con el mecanismo de acción tanto de la histamina que aparece en rojo como de los antagonistas de los receptores H1 y H2 que están en azul. La histamina interactúa con sus receptores predominantes H1 y la activación de la fosfolipasa C, así como el resultado es el aumento del inositol trifosfato IP3, el diacetilglicerol DAG y el calcio. Las consecuencias de esa liberación son broncoespasmo, edema, vasodilatación precoz y transitoria, hipotensión precoz y transitoria, aumento de las secreciones, aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, disminución de la velocidad de conducción, aumento del apetito y disminución del estado de vigilia. En cuanto a los antihistamínicos antagonistas H1, al ocupar el receptor H1 como agonistas inversos, enlentecen la actividad constitutiva del receptor y evitan o reducen todos esos efectos listados a la derecha. Recordar que los antihistamínicos, más que antagonistas, en realidad son agonistas inversos. Lámina 13. Generalidades y propiedades de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina. Estos antagonistas, que en realidad, como dijimos, son antagonistas, son agonistas inversos, son fármacos que compiten reversiblemente con la histamina por el receptor H1. En cuanto a sus propiedades farmacológicas, estos medicamentos no influyen en la reacción antígeno-anticuerpos, sino en la consecuencia inmediata de esta reacción, como es la actividad de la histamina liberada. Como se comentó antes, estos fármacos tienen eficacia menor o parcial tanto en la contracción del músculo liso bronquial, porque ya se dijo, hay otro mediador leucotrieno que actúa en otro receptor, en su receptor de leucotrienos en el músculo liso bronquial, y también es menor o parcial en el músculo liso vascular, porque allí existe otro receptor de la histamina que es el receptor H2, y en ese receptor H2 no actúan los medicamentos H1. Tiene una mayor eficacia sobre la permeabilidad capilar, el eritema, el prurito, las secreciones glandulares y el dolor, porque en los tejidos donde ocurren esos efectos, tales como endotelio vascular, piel y mucosas, glándulas salivares, lagrimales, nasales, conjuntivales y las terminaciones nerviosas periféricas, solo hay un receptor que es el H1 y solo hay un mediador que es la histamina. En cambio, en la mucosa gástrica, donde el receptor de histamina es H2, por supuesto que son ineficaces los antagonistas H1. Un grupo de los antagonistas de los receptores H1
llamados de primera generación, son incapaces de actuar en otros, son capaces, perdón, de actuar en otros receptores diferentes al H1 de la histamina. Así, actúan en receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos y además producen anestesia local, de tal manera que pueden originar diversos efectos colaterales y secundarios, los cuales se intensifican en casos de su inhibición metabólica. Estos efectos son escasos o ausentes en los de segunda y tercera generación. De hecho, los de segunda y tercera generación aparecen para disminuir o evitar los efectos colaterales y secundarios que mencionamos antes. Sin embargo, algunos de los efectos adversos de los de segunda y tercera generación se relacionan principalmente cuando se inhibe su metabolito y aumenta sus concentraciones plasmáticas. En la próxima lámina veremos esa clasificación. Lámina 14. Clasificación de los antagonistas de los receptores H1. Se clasifican en los de primera generación, como dijimos, que son los más antiguos, que no son selectivos de los receptores H1 porque actúan con receptores muscarínicos, serotoninérgicos y alfa-adrenérgicos y producen diversas reacciones adversas como efectos colaterales y secundarios. Además, atraviesan la barrera hematoencefálica y causan somnolencia, por lo que también se llaman sedantes clásicos, y también producen aumento del apetito. En la lámina se muestran los diferentes grupos de receptores de los antagonistas, receptores H1 de la histamina de la primera generación, y están resaltados en rojo los tres que más se utilizan. Por estas desventajas aparecen luego los antihistamínicos de la segunda generación y de la tercera generación, que son más selectivos exclusivamente por el receptor H1, tienen menos efectos en el sistema nervioso central y no tienen efectos colaterales y secundarios de los de la primera generación. Sus desventajas radican en el hecho de que si se aumentan sus niveles plasmáticos porque se inhiba su metabolismo o porque el hígado no funcione adecuadamente por una insuficiencia hepática, pues pueden producir arritmias severas, como es el caso del astemisol y la terfenadina que se presentan en azul. En rojo están dos de los de segunda generación más utilizados. Lámina 15. Clasificación de los de la tercera generación. Los objetivos de este grupo de tercera generación son los mismos de los de la segunda, es decir, aumentar su eficacia antihistamínica y reducir sus reacciones adversas. En este grupo se incluyen metabolitos activos o derivados de los de la segunda generación, como son la cetiricina, la loratadina, el astemisol, terfenadina y evastina, que dan origen, repito, a los de la tercera generación como levocetiricina, desloratadina, tecastemizol, fexofenadina y carebastina respectivamente. En azul aparecen algunos de los más utilizados en día de hoy. Lámina 16. Las diferencias fundamentales entre los tres grupos se basan en, como se dijo, en que los de la primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, producen efectos atropínicos, somnolencia y aumento del apetito. Por el contrario, se administran cada 3 o 4 veces al día, es decir, cada 6, cada 8 horas, y tienen presentación oral y parenteral. Se pueden administrar en caso de emergencias alérgicas. Por el contrario, los de segunda y tercera generación atraviesan menos o no atraviesan la barrera hematoencefálica, carecen de efectos atropínicos y no producen o producen menor somnolencia y poco aumento del apetito, y se administran cada 12 o 24 horas. Solo tienen presentación oral, por lo que como no hay presentaciones parenterales, no se podrán utilizar en emergencia, sino ambulatoriamente. Lámina 17. Indicaciones
o usos médicos de los antagonistas de los receptores H1 antihistamínicos. Por supuesto, en las alergias, todos están indicados en alergias, sobre todo las de tipo 1, alergias agudas. En casos de cuadros de emergencia, los de primera generación son útiles porque tienen presentación parenteral intravenosa o intramuscular. En cuadros severos y en tratamientos ambulatorios se pueden utilizar los de segunda y tercera generación. En otra indicación de estos medicamentos es en la cinetosis o enfermedad del movimiento que ocurre cuando las personas se marean durante su travesía en vehículos, en lancha o en aviones. En ese caso también se utilizan estos medicamentos porque mejoran el mareo y las náuseas, especialmente los de primera generación porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Otra indicación es en la enfermedad de Parkinson, sobre todo los de primera generación, porque atraviesan la barrera hematoencefálica, bloquean el receptor muscarínico en el sistema nervioso central y pueden reducir el temblor de la enfermedad de Parkinson. Lámina 18, cuidados de enfermería. En alergias severas que amenacen la vida, como shock anafiláctico o edema de la glotis, debe tenerse prioridad la administración de adrenalina subcutánea o intravenosa, antes que el uso de los antagonistas de los receptores H1 de primera generación. Hay que recordar los efectos colaterales y secundarios como somnolencia, agitación, hipotensión arterial, efectos atropínicos de los de primera generación y las posibles crisis de arritmia con algunos de los de segunda y tercera generación. Por ello se debe monitorear el estado neurológico, la temperatura, el abdomen, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Hay que recordar que el uso simultáneo de otros fármacos con efectos atropínicos junto con los de la primera generación y fármacos inhibidores metabólicos de los de segunda generación pueden ocasionar la aparición de efectos adversos. En caso de daño hepático y cardiopatía se debe tener precaución con el uso de los de segunda generación. Se debe tener precaución con su uso en embarazadas, niños y ancianos. Eso es todo el tema. Hasta luego.